Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Soy Rocío Aliaga y les doy la bienvenida a Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Hoy conversamos de los más pequeñitos, porque es derecho de todos los niños, un derecho universal, crecer bajo el cobijo emocional y material de una familia que le puede proporcionar una familia, pero no todos tienen o viven en esta realidad y no todas las familias están en condiciones de darla o de ser padres naturalmente. Hoy en Tus Derechos, adopción. Existen reglamentos, cartas, convenciones y declaratorias que protegen legalmente a los pequeños, pero todas ellas fundadas en ese instinto natural de proteger y arropar a nuestros niños, ese instinto natural de generar un ambiente adecuado para su sano crecimiento, ese instinto que nos lleva a levantarnos cuantas veces sea necesario en una noche y las siguientes. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a los pequeños como sujetos de derecho y convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y es el tratado internacional que reúne al mayor número de estados participantes. De hecho, el artículo 4 de nuestra Constitución refiere a la comunidad y el Estado como protectores especialmente del niño. En esa orientación, el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia se encuentra contemplado en los papeles, pero como la realidad siempre nos acaba superando, muchos simplemente llegan al mundo sin que nadie aguarde por ellos. Y es ahí donde la cultura de la adopción extiende sus brazos. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentra la Dirección General de Adopciones, autoridad encargada de todos los pequeños declarados judicialmente en abandono y del procedimiento administrativo de esta medida definitiva que establece un vínculo legal y afectivo irreversible. La Dirección General de Adopciones cuenta además con oficinas descentralizadas que avanzan fortaleciendo esta cultura de generar familias en 10 regiones del país, además de continuar con campañas para compartir la satisfacción y alegría que también se experimentan al convertirse en una familia a través de la adopción. Decisión que la Dirección General de Adopciones recomienda se debe compartir con los demás familiares y amigos, pues es importante, refieren, contar con su soporte y apoyo en tanto es necesario, romper con los mitos de la adopción y alejarla de los antiguos secretismos que ocultaron durante tanto tiempo y sin razón el abrazo más limpio que pueda surgir entre los seres que se quieren, el abrazo de un niño a su familia. Bueno, y desde el 2002 es que se constituye la Dirección General de Adopciones en el Ministerio de la Mujer, pero depende o está bajo la dependencia del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Para conversar acerca de los procesos, el tiempo y los costos del mismo, vamos a regresar con Eda Aguilar, directora general de la DGA. No se vayan, esto es Tus Derechos. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, hoy hablando de adopciones. Nos acompaña ya Eda Aguilar, directora general de Adopciones del Ministerio de la Mujer. Eda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Entiendo que desde el año 98 el proceso de adopción se realizaba de manera mixta. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, Rocío, buenos días. Mira, el proceso de adopción en el Perú, a partir del año 98, con la ley 26981, cambia el sistema de un proceso más bien mixto en el que se inicia en la vía administrativa y se terminaba en el Poder Judicial
con la resolución de adopción. A partir de este año, el sistema peruano ve por necesidad hacer un giro a que este procedimiento de integración de padres con hijos, de preparación de familias hacia un nuevo modelo de familia, que es la adoptiva, pueda llevarse a cabo, pueda ser evaluada, acompañada y concluida en la vía administrativa por equipos técnicos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Hasta el 98 participaba entonces también el Ministerio... El Poder Judicial. El Poder Judicial. ¿Se lo deja que tardaba mucho el proceso? Bueno, hubo un debate en el año 98 en el Congreso, muy arduo, muy amplio, en el que, entre otras razones, se señalaba que la carga procesal que tenían los juzgados, en ese entonces tampoco especializados en derecho de familia, pues hacía que estos procesos de adopción demoren mucho. Eso en primer lugar, y en segundo lugar también se dijo que el tema que se abordaba en un proceso de adopción no era un proceso de litigio, no había controversia, y es más, era una situación que tenía que ser abordada desde un aspecto multidisciplinario, y por lo tanto también se estaba marcando una pauta importante en la legislación de poder desjudicializar los problemas sociales. En cuanto a tiempos, ¿cómo nos va ahora en los procesos de adopción? El proceso de adopción de preparación, sí, mira, en realidad en los últimos 5 años se ha ido mejorando tremendamente, no solamente la celeridad del proceso, sino sobre todo la especialización del mismo. Tenemos, por ejemplo, una primera etapa que es la de preparación, que duran 2 meses. La etapa de evaluación, que nos toma 3 meses, una evaluación psicológica, social y legal, y al cabo de estos 5 o máximo 6 meses, las personas que deseen adoptar y que han pasado por estas 2 principales etapas, pues ya si resulta la evaluación favorable, resultan ser declaradas aptas e inscritas en un registro nacional de familias adoptantes, ¿no? En un periodo de 5 o 6 meses pueden ser declaradas aptas. ¿Esto para personas que desean adoptar, digamos, del ámbito nacional o también del ámbito internacional? No, también del ámbito internacional. ¿Ese es el tiempo estimado? Sí, de familias que llegan, son peruanas y que quieren adoptar un niño en el extranjero. De familias extranjeras que quieren adoptar un niño peruano, el tiempo al contrario es menor, porque ya la evaluación, la preparación y evaluación se ha llevado a cabo en su país de residencia y a la autoridad peruana le llega ya el expediente completo de su solicitud y nosotros realizamos una apreciación general psicosocial que nos demanda en realidad de 1 a máximo 2 meses. Y desde que se inicia el proceso y son declaradas aptas estas personas que cumplen con todos los requisitos, ¿cuánto tiempo más o menos tarda que tengan el niño ya con ellos, con el niño en casa? Sí, esa es una etapa importante que nosotros siempre resaltamos, en la que el sistema administrativo, el sistema del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no depende de él, ¿no? Porque estamos hablando de que esa tercera etapa de la designación va a depender siempre de los niños, niñas o adolescentes que el sistema a cargo, competente de declarar el abandono de estos niños y por lo tanto conseguir el carácter de adoptabilidad, pueda recién entonces ser notificado al Ministerio para poder promover. Esto es, nosotros tenemos que esperar la comunicación del Poder Judicial, porque aún el sistema actual establece que los niños, para que sean promovidos en adopción, tienen que ser previamente haber sido seguidos una investigación tutelar y de haber sido declarados en abandono. Eso lo hace el Poder Judicial. Mientras tanto, nuestro sistema administrativo no puede promoverlos en adopción. Pero al tenerlos ya ustedes en el albergue, ¿no tienen esa situación ya solucionada? ¿Están todos, digamos, o la mayoría en proceso? Mira, la mayoría de niños en los centros de atención residencial, albergues, aldeas, puericultorios, la mayoría, según un estudio un diagnóstico que se ha elaborado en mayo del 2012 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, establece que casi el 70, si no el 80% de niños en albergues no se encuentran en estado de adoptabilidad, ¿no? Es un porcentaje muy alto, ¿no? Muy alto, efectivamente, y ese sí es un trabajo, una preocupación que nuestro ministerio está abocado a atender con prontitud, porque niños que viven mucho tiempo separados de sus padres y en estas instituciones, pues estamos recordándole no solamente su derecho a vivir en familia, sino recortando el desarrollo de poder crecer, integrarse y socializarse en un ambiente sano, ¿no? Y seguro. Y solucionar ese escalón por superar, ¿de quién depende? ¿Del ministerio o de quién finalmente? Es un trabajo conjunto en realidad entre el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, porque efectivamente esta primera etapa de investigación tutelar
está en Lima a cargo del ministerio. O sea, todavía participa, pese a que ya habíamos dejado el esquema mixto en el 98. No, lo que pasa es que el proceso de adopción es una segunda etapa, ¿no? Primero es la etapa para que un niño se declare con carácter de adoptabilidad. Un niño tiene que ser evaluado, se le tiene que hacer un proceso de investigación tutelar. Este proceso de investigación tutelar actualmente en Lima es seguido por el Ministerio de la Mujer y resuelto finalmente por el Poder Judicial. O sea, ¿todavía el Poder Judicial participa en alguna de las etapas de la adopción? De la investigación tutelar, no, de la investigación tutelar. Pero si ya había sido esto resuelto en el 98, porque por carga de trabajo de los jueces se hacían más lentos los tiempos, ¿no podría superarse esto de alguna manera? ¿Siempre lo tiene que hacer este poder? En realidad, el tema de investigación tutelar siempre lo ha visto el Poder Judicial, siempre. No, al contrario, a partir del año 2005 se ve la necesidad de que esta carga de la investigación tutelar, de determinar si un niño puede ser o no declarado en abandono y por lo tanto pase luego al proceso de adopción, siempre lo ha visto el Poder Judicial. El año 2005 se evalúa en este mismo mérito de la desjudicialización de los problemas sociales, se evalúa que es el Ministerio de la Mujer el que deba asumir la parte de investigación y que deba resolver siempre el Poder Judicial. Entonces, más bien hay un cambio, sí, en el proceso de investigación tutelar, de determinar si el niño puede regresar con su familia o no puede, no está la familia en condiciones de tenerlo, de cuidarlo, protegerlo, y para restituirle o promoverle el derecho de vivir en familia, pasa a la adopción. Esta segunda etapa de la adopción la estamos viendo desde el 98, a partir del 98 hasta la fecha, por el Ministerio de la Mujer. Y comienza ese proceso de adopción, comienza con el recibimiento del expediente del niño del Poder Judicial declarado en abandono. Sin ello, nosotros no podemos empezar, porque habría un riesgo de poder determinar una nueva identidad del niño, una nueva paternidad y filiación, con una situación jurídica no resuelta. Claro, pero hay un tema por resolver de todas maneras en esa etapa, si no, no se darían o se verían los porcentajes que me comentas en las aldeas o casas de acogida. Vamos a ir ahora a la pausa, Eda, pero antes de eso te quería dejar con la siguiente inquietud. Dentro de las funciones de la DGA entiendo que está el llevar actualizado el Registro Nacional de Menores de Edad declarados, como tú dices, judicialmente en abandono. De ¿cuánta es esa población? ¿Te parece si lo comentamos sí, cómo no, luego de la pausa? Estamos hablando esta mañana de adopciones en tus derechos. Volvemos, no se vayan.